Adolfo Loaiza, gracias por estar acá con nosotros en este canal web desde San Marcos. Dinos, cuéntanos para ti la significancia y el valor de este espacio. ¿Con quiénes te encontraste? ¿Qué época fue? ¿Qué año y qué estudiaste? Bueno, yo ingresé en 1959 a San Marcos, que era una época verdaderamente gloriosa, en el sentido que San Marcos no solamente era como es hoy, la universidad más importante del Perú y una de las más importantes de América, porque además era un centro no solamente de enseñanza, era un centro cultural, era un centro de solidaridad. Había muchísima gente, todos muy felices de estudiar lo que estudiaban, y tuve profesores verdaderamente excepcionales. Antes que nada quiero agradecer a la Universidad de San Marcos que me da la oportunidad de dar un testimonio sobre la época en que yo estudié acá, hace más o menos 70 años, o 60 años. En realidad, San Marcos para mí ha significado siempre no solamente un centro de cultura, un centro de estudios, sino además un centro de saber y un centro de solidaridad humana. En esta universidad, la primera universidad, la decana de América y la más importante del Perú, aquí aprendí yo lo que era la democracia. Yo venía de un colegio privado en el que había una cierta clase social y cuando vine a San Marcos me di cuenta que estaba en contacto con todo el Perú. Tenía amigos del Cusco, amigos del norte, amigos del sur, conversábamos, cambiábamos experiencias y realmente fue para mí una verdadera revolución interior encontrarme con gente que yo nunca había visto o en todo caso que nunca había tenido contacto con su cultura. Yo tengo 85 años y he tenido la suerte de tener, por ejemplo, en esa aula dictaba clases el sabio Luis E. Valcárcel, el gran maestro que había sido uno de los agitadores proindigenistas en el Cusco de los años 20 y antes, y dictaba una clase que se llamaba Historia del Perú Incas. Él era un hombre muy tranquilo y era un hombre de edad, pasaba por este patio y hablaba con una voz horizontal. No era un orador, no era un Danton, digamos, en la cátedra, pero era una fuente de sabiduría que pocas veces he tenido yo la oportunidad de escuchar. El patio de letras era un patio que bien podría decir yo, era un patio no solo de saber, sino un patio cultural. Todos estábamos interesados en la cultura, todos estábamos interesados en la poesía, en la pintura, en el teatro, en la arquitectura, y teníamos profesores magníficos que nos enseñaban no solamente la historia de cada una de esas especialidades, como el profesor Rosselli, por ejemplo, que era un hombre ya mayor y que ha sido el guardián de los balcones de Lima. Gran parte de los balcones que han sido conservados han sido gracias a la tenacidad del profesor Rosselli, que era un gran profesor, con una voz leve, pero con mucho énfasis en lo que decía y un gran conocimiento. Además de él teníamos a Luis Alberto Sánchez, ¿no? Que era un profesor verdaderamente extraordinario y además era un profesor con una biografía política y académica que pocos hombres en el Perú han tenido. Sánchez fue 3 veces rector de San Marcos. Fue rector en 1946, fue rector en 1963, me parece, y fue rector en 1966. 46, 63 y 66. En el 63 hubo mucho problema para que fuera rector, porque había salido elegido senador. Y había, pues evidentemente, en esa época una confrontación política y hay interés de algunos grupos de que Sánchez no estuviera en el Parlamento. Bueno, pero finalmente primó lo importante y Sánchez fue rector de San Marcos. Durante sus 3 gestiones hizo una gran obra cultural que fue siempre en beneficio de San Marcos. San Marcos fue lo más importante de su vida.
como él mismo lo había dicho. Entre otras cosas, por ejemplo, Luis Alberto compró el terreno para que se hiciera la nueva ciudad universitaria, porque este local maravilloso ya no podía recibir a tan gran cantidad de estudiantes. Compró un terreno primero que era lo que es hoy el Seguro Social del Perú, el Hospital Rebagliati, y luego compró el que existe en Pando, si no me equivoco. Junto al salón donde dictaba el profesor Bruno Rosselli, estaba al costado, dictaba el doctor Tamayo. Tamayo dictaba literatura peruana y tenía como asistentes a Roce, a Juan Gonzalo y a Bendezú. Imagínense ustedes el nivel de profesores y asistentes que había en San Marcos. También dictaba en esa clase Augusto Salazar Bondi, Introducción a la Filosofía, que era un curso, si no me equivoco, obligatorio para los segundo año de letras, en la que yo estaba. En este salón casi nunca entraba, y en la esquina estaba el decanato de la Facultad de Letras. Los profesores que teníamos en esa época eran verdaderamente, como decía, de una gran calidad. Imagínense, tener por ejemplo al maestro Valcárcel, a Luis Eduardo Valcárcel, al sabio Valcárcel, dictando clases. Él recuerdo que venía lentamente, teníamos clase como era a las 2 de la tarde, venía, dictaba su clase en un tono muy regular, ni alzaba ni descendía la voz, pero eran unas clases magistrales llenas de sabiduría. ¿Cómo sería Valcárcel como maestro? Que su asistente era Kaumann. Federico Kaumann de hoy, el gran arqueólogo de hoy, era un ayudante de Valcárcel. Cuando Federico tomó ya la cátedra, nos hizo el curso de Valcárcel y además el curso de fuentes históricas peruanas, que muchos años antes había dictado Raúl Porras Barrenechea en este mismo patio de letras. En ese segundo piso quedaba el seminario de letras y ahí dictaba Luis Alberto Sánchez este seminario que tenía mucho prestigio. Recuerdo que en una época el seminario tenía como tema los personajes en los cuentos chinos de Valdelomar, ¿no? Acá en el salón de grados era donde se graduaban los profesores, los alumnos, presentaban sus tesis. Y una cosa muy interesante, alrededor del patio todas las paredes estaban llenas de vitrinas hechas por los estudiantes de provincias. Entonces tú veías pues vitrinas de los hijos del Ircay, vitrinas de los hijos de Otusco, y lo más interesante en este patio, aparte de los grandes profesores que teníamos, como eran Sánchez, Tamayo, estaba Carlos Daniel Valcárcel, que había hecho sus estudios, era muy conocido por su Tupac Amaru. Aparte de eso, esto era verdaderamente, parecía una kermés. Había muchísimos estudiantes, hombres y mujeres, y la pila siempre estaba llena de ellos, que conversaban. Comenzaban las clases, y casi todos los días entraba por esa puerta Alfonso Barrantes, y se paraba acá a conversar conmigo, a conversar con Alain Elías. Alain Elías, que todos lo conocemos, fue un estudiante que tuvo una participación en la guerrilla y fue quien estuvo junto a Herón en la canoa cuando le disparan. Él está vivo todavía, le mando un gran saludo. Y está muy activo, por otra parte, desde el punto de vista intelectual. Este patio, en realidad, está profundamente ligado a mi vida y a mi corazón. Esto hizo que todos los que participábamos acá nos sintiéramos profundamente sanmarquinos. Era un patio en el que no solamente había mucho saber de parte de los estudiantes, de los profesores, había mucho interés de parte de los estudiantes y muchas actividades culturales. Aquí también estaban permanentemente Calvo, Mario Raceto, el otro poeta, venía Romualdo, de vez en cuando venía Germán Carnero con su papá, que venía a conversar con Barrantes. El padre de Germán Carnero, el poeta, era Genaro Carnero. Genaro Carnero Checa. Este Genaro era miembro del Partido Comunista. Y en esa época Alfonso Barrantes había dejado de ser aprista
y estaba muy cercano al Partido Comunista, aunque no fuera. También venía Lévano, que era un destacado periodista que todo el mundo conoce, falleció hace pocos años. Entonces mi generación tuvo la suerte de estar todos los días en este lugar y escuchar a esta gente que ya estaba consagrada. Romualdo ya había ganado el Premio Nacional de Cultura, Rose había ganado el Premio Nacional de Cultura, y aquí nos reuníamos con Rose, con Romualdo, con Corcuera. En esa época Romualdo dirigía una revista, creó una revista que se llamaba Tareas del Pensamiento Peruano. Y luego hizo una revista muy pequeña, era un A4 doblado prácticamente, que se llamaba CH. Y el patio de San Marcos, como muchas personas recordarán, era verdaderamente un centro, un lugar en el que se estimulaba el saber, el conocimiento, la solidaridad, sino además era una feria cultural. Siempre estaba lleno. Era un lugar en que circulaban los alumnos, ¿no?, de los 5 años de letras, ¿no?, y se hacían amistades, había mucho respeto ideológicamente y un respeto porque nuestros profesores eran gente de gran nivel que enseñaban los valores principales del ser humano, como el respeto, la tolerancia a los demás. También estaba, antes que me olvide, Juan Bautista Ferro Colton. Él enseñaba un curso de lógica. Era un hombre singular, Ferro Colton. Era una persona, era un atleta cuando estaba encima de la tribuna, encima del podio. Era una persona que verdaderamente era un tantón, él sí era un tantón. Hablaba de la lógica, que era un curso tan árido, ¿no?, con una gran pasión, con un gran conocimiento, y tenía mucho acercamiento con los estudiantes también. En esa época, recuerdo, otro de los factores importantes para cualquier estudiante de la época era la vida política, ¿no? En los años 59 que yo ingresé, los partidos políticos tenían pues el Frente Estudiantil Revolucionario, por ejemplo, que era un anexo del Partido Comunista, el Frente Universitario de Reforma, que era un anexo del Partido Aprista, y habían algunos militantes de Acción Popular, no muchos, ¿no? Belaúnde había sido elegido, se había surgido como líder el 56, yo estoy hablando del 59, y todavía no había logrado sentar en la universidad. Las polémicas eran verdaderamente impresionantes. El nivel de los estudiantes que participaban en la vida política, ya sean apristas, ya fueran comunistas, ya fueran de Acción Popular, sobre todo apristas y comunistas, que habían salido de la dictadura de Odría del 48 al 56, eran estudiantes que tenían un gran bagaje cultural e ideológico. En las discusiones que habían en los patios, es decir, Lenin, Trotsky, Rosenthal, Rosa Luxemburgo, Valle La Torre, Antenor Orrego, en las discusiones la cita de estos nombres era de manera corriente. Además, había mucho respeto entre los estudiantes cuando se politizaba. Recuerdo a un estudiante que era en esa época un dirigente de la Facultad de Letras, que era el Chino Arenas, ¿no?, un dirigente aprista con mucho carisma y que después fue parlamentario. Estaba también, y por el Frente Estudiantil Revolucionario, estaban Félix Arias Schereiber, ya fallecido, Alfredo Tapia, Lea Barba, la pareja de Arias Schereiber, que verdaderamente tenían una cultura política extraordinaria, además del Chato Vargas Vela, que había estado preso allá en la Venezuela de Pérez Jiménez, y Renato Murillo, que era un comunista que tenía muchísimos conocimientos. Los días sábados yo recuerdo haber asistido en este patio en el que estoy a clases los días sábados de Juan Pablo Chan, muerto con el Che Guevara en Bolivia, con la guerrilla en la que participó el Che Guevara, y también me daba clases Renato Murillo.
Pasó el tiempo, yo era militante del FER sin saber que el FER era una organización anexa al Partido Comunista, y me dediqué a leer a Haya de la Torre, porque me parecía que lo que proponían los camaradas no era lo que más convenía en ese momento al Perú. Y cuando leí a Haya, para mí fue un verdadero descubrimiento. Era difícil descubrirlo, porque los ataques contra él eran violentísimos, ¿no? Eran unos ataques que no tomaban en consideración su nivel intelectual, sino la trayectoria del partido aprista, que era muy discutida en la época, porque había servido de soporte al segundo gobierno de Prado, que se llamó La Convivencia. Cuando leía a Haya, en realidad renuncié al FER y me afilié al partido aprista. Tuve la suerte de conocer a Víctor Raúl a través de Francisco Mujica Cerelle, François Mujica, cuyo padre había sido un dirigente y había pasado prisión durante muchos años. Y fui la primera vez a un mitin de Haya de la Torre en Alfonso Ugarte, que me dejó verdaderamente sorprendido por el entusiasmo, por la devoción, diría yo, de los que participaban en ese mitin. Y, interesante, recuerdo que ese primer mitin que yo fui, que estaba frente a la tribuna en Alfonso Ugarte, en la pared de atrás de la calle donde está el hospital Noroaiz al frente, había un muro, y en el muro habían muchos los dirigentes del Partido Social Progresista, entre otros Matos Mara, un destacadísimo sociólogo que ya ha pasado a ser pues un mito, digamos, entre los grandes maestros de la sociología en el Perú. Bueno, en esa época las polémicas, sobre todo con los amigos del Partido Comunista o del Frente Estudiantil Revolucionario, eran, como digo, muy respetuosas, a veces eran un poco violentas, sobre todo cuando habían ataques infundados a Haya de la Torre y al partido aprista. Ataques que ni siquiera puedo repetir. Yo recuerdo que entre los dirigentes que estaban, como decía, en el Partido Comunista o de los mayor nivel eran Félix Schreiber, Alfredo Tapia, Renato Murillo, Vargas Vela, que tenían una dialéctica verdaderamente admirable cuando discutían. A mí, cuando estuve en el APRA, me hicieron el polemista aprista en esa época. Entonces yo comencé a defender contra mis excamaradas, ¿no?, los principios de Haya de la Torre. Porque yo me daba cuenta que lo que decía Haya de la Torre era muy importante. Mientras toda esta corriente comunista estaba inspirada esencialmente por el comunismo soviético, ¿no?, en la época de Khrushchev, que recién comenzaba, pero que tenía una estirpe staliniana, yo me daba cuenta que lo que decía, y hacían además del marxismo una receta universal para todos los países, mientras que Haya de la Torre partía después de haber estado en Rusia, después de haber estado en Alemania, cuando ya estaba en el Perú, dijo una premisa ideológica: si los problemas económicos, políticos y sociales de Europa son diferentes a los problemas del Perú, sus soluciones también deben de ser diferentes. Y esto marcó verdaderamente para mí un método de análisis que no abandoné nunca. Yo ahora soy no aprista de partido, pero sí soy un aprista ideológico. Y en esa época recuerdo que los principales postulados de Haya de la Torre eran el Frente Único de Clases, porque en el Perú no había proletario para hacer un partido de obreros como quería el Partido Comunista de la época. Haya de la Torre pregonaba la unión continental, principio por lo que fue perseguido el partido aprista y fue puesto fuera de la ley. Haya de la Torre hablaba en buena cuenta de la globalización. La globalización significaba la internalización del capital, y no era solamente dos bloques, soviético y americano. Y decía una cosa muy importante. Él decía, aplicando esta premisa, que los problemas de Europa eran diferentes a los problemas latinoamericanos y del Perú, era muy importante lo que dijo del imperialismo.
El imperialismo, como decía Lenin y señalaba allá, era la última etapa del capitalismo allá. Pero en América Latina era la primera etapa del capitalismo, que además era muy importante, porque el capitalismo traía la máquina, traía la técnica y traía los capitales. Es decir, sin máquina, sin técnica y sin capitales era imposible desarrollar a un país como el Perú. Este libro, en este libro yo he publicado una pequeña antología de 3 textos fundamentales de Víctor Raúl. 2 de 1931 y uno que es el discurso de ratificación ideológica de 1967 en la Plaza San Martín. Quiero decir además que a pesar de todas estas polémicas y estos momentos de violencia que tuvimos en estos patios con los adversarios de otros partidos, particularmente el Partido Comunista, quiero decir que guardo un profundo respeto y un gran recuerdo de todos ellos. Ningún rencor con nadie, toda la tolerancia. Todos en esa época pensábamos en mejorar al Perú, pero por diferentes caminos. Hemos entrado ya a una etapa de reflexión que es importante que nos miremos los unos a los otros y que nos estudiemos para saber qué es lo que estamos planteando para proponer una solución a un país como el Perú, que está cada vez más complicado y que requiere que sea verdaderamente integrado. Lo más importante de San Marcos era que nos enseñaban a pensar. Éramos una generación que teníamos grandes maestros, repito, teníamos una inmensa bibliografía y leíamos. Los estudiantes leíamos. En esa época, recuerdo, a Sartre, a Merleau-Ponty, a Ramón Aron, el gran sociólogo francés, es decir, de todas las tendencias, y leíamos a Thomas Mann, a Malraux, ¿no? Y a muchos otros que eran verdaderamente íconos de la época en la literatura y en la filosofía. San Marcos estaba hecho, y creo que está todavía, para enseñarle a pensar a los estudiantes, para enseñarles a ser tolerantes, para enseñarles a mirar la realidad sin anteojeras, para que se den cuenta que no hay forma de resolver problemas si no nos ponemos de acuerdo entre todos los que pensamos, por muy diferente que sea, para encontrar soluciones comunes. Solamente un humanismo revolucionario, es decir, de aceptación de todas las tendencias para encaminarlas a una finalidad que es la integración y desarrollo del Perú, es lo más importante. Reitero, San Marcos fue un lugar, y yo creo que lo es todavía, creado para enseñarle a pensar a los estudiantes y a ser tolerantes.